En esta clase, nos adentraremos en la emocionante tarea de configurar nuestro entorno para comenzar a trabajar con el framework Echo de Go. Configurar correctamente nuestro entorno de desarrollo es fundamental para aprovechar al máximo las capacidades de Echo y facilitar el proceso de creación de aplicaciones web y API RESTful. Para ello tenemos algunos objetivos a cumplir, en los cuales está explorar los pasos necesarios para instalar y configurar el framework Echo en nuestro entorno de desarrollo. A su vez, familiarizarnos con la estructura básica de un proyecto Echo, incluida la organización de archivos y directorios para una mejor comprensión del flujo de trabajo. Asimismo, configurar nuestro entorno de desarrollo para trabajar de manera eficiente con Echo, incluida la instalación de dependencias y la creación de la estructura del proyecto. Así que nada, vamos a ello. Nos encontramos ubicados en este momento en Visual Studio Code y en la terminal, si hago un pwd, veo que estoy dentro del directorio, o más bien del repositorio Frameworks Web en Go. Asimismo, como hemos elaborado también con los frameworks anteriores tanto para Gin como Rebel, vamos a trabajar ahora mismo con Echo y para ello empezaremos creando un directorio para el mismo, mkdir Echo. Como podemos observar, lo tenemos por acá. De momento se encuentra vacío. Así que ahora voy a validar qué versión de Go tenemos instalado. Dice que tenemos la 1.21. Así que bien, procedemos ahora a instalar el paquete de Echo, que está dentro del repositorio del usuario Labstack. Así que vamos a hacer lo siguiente. Mediante un go get-u, podemos indicarle que esto lo busque en GitHub, específicamente en el perfil de usuario Labstack, y que busque el repositorio Echo y le vamos a indicar que queremos la versión 4. Bien, este error nos lo ha dado en otras ocasiones, así que no hay de qué preocuparse, pues realmente el error indica que estamos intentando utilizar el comando goget fuera de un módulo Go, y a partir de Go 1.16 se recomienda usar go install con la especificación de versión para instalar paquetes y comandos. Así que la solución es muy sencilla. Vamos a acceder directamente a nuestro directorio Echo y dentro de este directorio vamos a proceder a crear un go mod init y le pondremos como nombre el módulo Echo. Hago enter. Como podemos observar, se ha aperturado un nuevo fichero llamado go.mod, donde si lo abro aparece el módulo Echo y en la versión de Go 1.21.0. Genial. Vamos ahora a proceder a instalar entonces el comando Echo. Para ello aplicamos un go install. Voy a limpiar un poco la terminal. Ahí. Go install. Y le decimos nuevamente la ruta que necesitamos, que es en labstack /echo. Y aquí le podemos decir versión 4. E incluso le podemos pasar un tag, una etiqueta. En este caso le podemos pasar latest, que queremos la última versión estable. Hago enter. Y entonces aquí se encuentra descargando lo que son todos los paquetes o bien el paquete de Echo, a su vez con todas sus dependencias. Bien, ahora sí ya podemos habilitarlo mediante un go get-u. Esto podemos ir arriba y encontramos aquí el comando. Hago enter nuevamente y en efecto procede a descargar todo. Aquí se tiene que crear un nuevo archivo que en efecto se ha creado, que es el go.sam. Y dentro del go mod, aquí están los requerimientos que necesita o las dependencias en sí. Y aquí también aparecen listadas. Genial. Hasta este momento ya tenemos descargado y tenemos instalado lo que es Echo. Así que también están instaladas todas sus dependencias. Así que nada, vamos a proceder entonces a crear una estructura básica de un proyecto Echo. Y para ello vamos a crear el fichero main.go y a su vez el archivo de rutas routes.go. Este lo vamos a insertar dentro de un directorio llamado routes también. Así que bien, viendo dónde estamos ubicados, que estamos en el directorio Echo, entonces procederemos a crear el fichero main.go mediante el comando touch main.go. Hago enter y aquí aparece el main.go. Bien, a su vez un nuevo directorio llamado route. Y dentro de este directorio voy a crear también un nuevo archivo llamado routes.go. Listo, por aquí lo tenemos.
Genial. Recordemos que el fichero main se va a encargar de crear el router, además se va a encargar de reiniciar un servidor y además de importar el paquete routes y usar las funciones también que este tenga, ¿no? Y el fichero routes.go en realidad se va a encargar de definir las rutas de la aplicación e importar también el paquete de eco y así también sus funciones para definir las rutas. Además, para definir también las funciones que se encargarán de procesar las solicitudes. Así que la estructura básica es esta. Con la estructura del proyecto creada y eco instalado, nuestro entorno de desarrollo está listo para comenzar a trabajar en aplicaciones web con eco. A partir de aquí podemos comenzar a desarrollar nuestras rutas, implementar lógica de negocios y crear una aplicación web totalmente funcional. Configurar nuestro entorno de desarrollo es el primer paso crucial para trabajar con el framework Eco de Go. Al seguir los pasos descritos anteriormente, hemos establecido una base sólida para crear aplicaciones web y API RESTful utilizando Eco. Con Eco podemos aprovechar al máximo las capacidades de Go y desarrollar aplicaciones web rápidas, seguras y escalables. Estamos listos para embarcarnos en el emocionante viaje del desarrollo con Eco.